podemos terminar. Bueno, que estamos las 10 de la mañana con 1 minuto y nos vamos a trasladar a la información al móvil de Exteriores junto a César Berardo. Adelante, César. Bien, continuamos informándonos en este caso y bueno, para charlar un poco y analizar la situación actual de nuestro país, lo que pasó luego de las elecciones PASO en la Argentina, vamos a charlar con Fernando Bonesi. Gracias, Fernando, por recibirnos y bueno, de alguna manera para trazar un análisis de los distintos puntos de vista y el tuyo, que me parece sumamente interesante en este momento que vive el país, en este instante que tenemos en la Argentina. ¿Cuál es el balance que haces después de las PASO, fundamentalmente? Bueno, mi primera reacción después de las PASO fue sorpresa por el resultado, particularmente por el desempeño de Javier Milei. Y la segunda reacción ante ese resultado, ante la primera sorpresa, fue decir que de ahora en más la palabra clave en la política argentina va a ser la gobernabilidad. Es decir, cómo va a ser el gobierno que está en este momento transitando hasta el 10 de diciembre, esperemos que sea hasta el 10 de diciembre, para ejercer actos de gobierno que realmente tengan cierta efectividad, cierta eficacia y cierta eficiencia, es decir, que logren el resultado que esperan y que además sean tomados esas medidas con el menor costo posible, y cómo va a ser el futuro gobierno en caso de, como a mí me parece que es lo más probable hoy, no sé, dentro de una semana, un futuro gobierno de Javier Milei. Es decir, hoy considero que es la persona, el de los tres candidatos, el que más probabilidad tiene de ganar las elecciones e incluso quizás en primera vuelta. Creo que este gobierno y el posible futuro gobierno de Javier Milei van a tener serios problemas de gobernabilidad. Eso va a ser la cuestión central de la política. ¿Cómo ves en esto a Patricia Bullrich, que si bien era la figura por allí que se creía podía ganar, o su espacio Juntos por el Cambio podía imponerse? Patricia Bullrich, bueno, primero logró ganar una interna dificilísima, que según dicen ellos mismos, la gente de Juntos por el Cambio, los complicó bastante y complicó las posibilidades de Patricia Bullrich. Es decir, fue una interna que le fue restando a las dos partes en contienda y que eso va a impactar en el resultado global de Juntos por el Cambio. Posiblemente. Yo lo escuchaba al politólogo Andrés Malamud decir lo siguiente: Patricia Bullrich lo que tiene que hacer es escuchar a todos y no hacerle caso a nadie. Es decir, seguir su propio instinto. Y si acierta siguiendo su propio instinto, va a demostrar que tiene condiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque si hay algo en lo que creo que tiene razón Patricia Bullrich, que fue expresando en su campaña electoral, es que lo primordial en una próxima presidencia, dadas las condiciones del país y el contexto mundial, pero fundamentalmente las condiciones internas, es que se va a requerir mucho liderazgo. Entonces ella tiene que probarse a sí misma, probar a sus pares de Juntos por el Cambio, a sus votantes de Juntos por el Cambio, a los fieles, a los que siempre están ahí para votar, y al resto que está ahí medio indeciso, que puede o que tiene esas condiciones de liderazgo. Y para eso, repito, seguir su instinto, es decir, y no confiarle la campaña a nadie, sino que buscar sinergias, que es distinto, que son colaboraciones mutuas, ganar territorialidad, con futuros candidatos a gobernadores de Juntos por el Cambio, gobernadores electos, gobernadores posibles, porque es muy probable que Juntos por el Cambio se haga con 8, 10 gobernaciones y muchas intendencias. Esa territorialidad a esa coalición política se la da fundamentalmente el radicalismo, la Unión Cívica Radical. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí tiene un desafío, y creo que sí, que lo que le perjudicó fue una interna, incluso hasta de malas artes, ¿no? Particularmente yo identifico esto de parte de 4 dirigentes políticos, 2 que están en la luz, que son Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó, y 2 que están en la sombra, que son Nosiglia
y Seita, que es un consultor político. Hablabas de la gobernabilidad. ¿Lo ves a Milei como una sorpresa, un fenómeno o qué? Sí, es un fenómeno muy interesante. Es una producción de la ilusión colectiva de la Argentina, que cada 2 por 3 lo hacemos, ¿no? Es decir, Milei aparece como un libertario, un anti-keynesiano. Él manifiesta claramente qué es y qué no es, en contra de qué está, incluso en contra de la casta, o se expresa de una manera, incluso hasta violentamente expresa sus posiciones anti y pro algo, pro liberalismo. Él es un anarcoliberal, o sea, él cree en la anarquía. Por lo tanto, él cree en la situación que estamos viviendo, que es de anarquía, ¿no? En posiciones concretas, como por ejemplo el tema de los manteros en Buenos Aires, él considera que eso es libre competencia, que está bien. Es decir, no lo dice por la razón que lo dice Milei, que es gente a la cual hay que dejarle trabajar porque hay que ayudarla, sino que lo dice por las razones del libre mercado. Ellos creen, la escuela de Viena, que es el anarcoliberalismo, von Schumpeter, von Hayek, etcétera, en la destrucción creativa del mercado. Es decir, el mercado va destruyendo cosas, pero va creando nuevas, y que hay que dejarlo eso en su propia dinámica. Y el Estado no tiene que intervenir en absoluto. O sea que hay un sustento, si se quiere. En Milei hay un sustento ideológico, que es ese. Él abreva en otras lecturas también, en los cuales también, paradójicamente, también en símil con el kirchnerismo, se trata de romper la institucionalidad del Congreso, de la justicia. Él dice, ¿cómo voy a gobernar si no tengo mayoría en el Congreso? Con plebiscito. Y se cree en la conexión directa con el pueblo. Eso es muy propio de los movimientos de derechas más tipo fascista, o de los movimientos de izquierda, también de alguna manera totalitarios, o de las autocracias. Ahora, yo no lo veo el problema es que yo no lo veo a Milei siendo un autócrata. Lo veo más bien siendo un juguete de las circunstancias. Y en ese sentido creo que la gobernabilidad está en riesgo. O sea, yo creo que va a producir más una anarquía no deseada. Su eslogan es: yo convierto a la población en leones. Bueno, cuando los leones se den cuenta que no tienen que comer, ¿a dónde van a ir? Al que los creó. Se lo van a comer a él. Y ahí va a estar el problema de la gobernabilidad. Creo que vamos a enfrentar un año y medio dificilísimo, que empezó el domingo después de las PASO. Pero también creo que no podemos caer, como argentinos, como ciudadanos, en que esto es culpa de la gente, de los políticos, sino que también es la conclusión obvia de cómo votamos. Ahora, ¿hay en la composición del voto nuestro análisis lógico? No. Se sabe que el voto tiene un fuerte componente emocional. Y el fenómeno Milei, como vos me preguntabas, es un fenómeno no solo ideológico que abreva en el anarcoliberalismo, ¿no es cierto?, sino también un voto de una emocionalidad que está en contra de todo lo que pasa, que está enojada, una emocionalidad terriblemente enojada, pero que no logra identificar en su enojo bien qué es lo que le pasa, por qué está así, no logra calmarse. Y Milei no calma, sino que estimula el enojo. Vamos contra la casta. Entonces hay una estimulación en vano de una serie de sensaciones y emociones que van a ser muy difíciles después de satisfacer, y una vez insatisfechas, de controlar esa insatisfacción. Ese es mi temor. De aquel que se vayan todos, ¿crees que Milei capitalizó eso hoy en votos? Sí, hay un símil, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? Porque De la Rúa no pudo terminar. Eventualmente Alberto Fernández estaría en condiciones de terminar. No, también es cierto que hay otra oposición. No estaba, los que normalmente destituyen están hoy en el gobierno, que son los peronistas. ¿Sí? A nivel nacional me refiero, ¿no? Y también en algunas provincias. Pasó con Eduardo Angelós en Córdoba, más allá de sus propios errores y posibles hechos de corrupción.
Pero volviendo a lo que decías vos, César, del que si hay una transición o una traslación directa de dos hechos históricos, 2001, bueno, ahí no, en el 2001 se terminó el gobierno, no había un que se vayan todos, y ahora, como vos decís, un poco contenías una afirmación en tu pregunta, sí hay como que Milei es el catalizador del que se vayan todos, bajo una forma de voto bronca, ¿no? Hay gente que tiene muchas ilusiones, que cree que si gana 80.000 pesos va a cobrar $80.000. Yo eso lo escuché, hay gente, y eso no va a ocurrir. Es más, no va a poder ocurrir la dolarización. Es difícil. No, es muy complejo. Sí, es muy complejo. Es complejísimo. Y por eso ahora dicen los más moderados que acompañan a Milei, como Diana Mondino, es decir, las personas racionales, y esto, como dijo el periodista Carlos Pañi, cuya estabilidad emocional no tiene que ser demostrada, ¿no? Sino que uno supone ya que gente estable emocionalmente, están diciendo, bueno, es una reforma de tercera generación, de segunda generación, o sea que se haría en el tercer, segundo, cuarto mandato, es decir, no sería nunca. Porque en Argentina hablar de que lo que haríamos en el segundo mandato hoy es ficción. Sí, tal cual. Escuchamos la semana pasada, o luego de las PASO, hablar de 30, 35, 40 años. Claro, exactamente, lo cual no está mal, o sea, es correcto tratar de proyectar un país a mediano y largo plazo, pero no hay condiciones en este momento para hacer eso. Porque las condiciones reales son de una altísima volatilidad y que no sabemos, hay una primera etapa que cumplir, que es ordenar el país. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los tres candidatos está en mejor situación para poder ordenar el país? Aún si eso implica que sea un presidente o una presidente, en caso de que pueda llegar a ser Patricia Bullrich, de un solo mandato. ¿Me explico? Es decir, una transición. Esa transición que tanto necesitamos los argentinos, que Macri no la pudo llevar adelante, no la pudo concretar, y que es una transición que tiene que consistir en ordenar y, si es posible, en aglutinar el sistema político en 2 o 3 acuerdos básicos. No solo los partidos políticos, aunque fundamentalmente, sino también sindicatos, cámaras empresariales, es decir, un montón de instituciones intermedias que participan o que están constituidas como grupos de presión desde el punto de vista de la sociología política. Grupos de presión no es una mala palabra, sino que son, qué sé yo, los movimientos ecologistas son grupos de presión, donde tratan de concientizar y presionar al poder para lograr objetivos en cuanto al cuidado. Lo que ellos entienden es el cuidado de los sistemas ecológicos. Bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que es la solución que tendría la Argentina, y bueno, en lo particular yo creo que hay uno de los candidatos que le ofrece a eso, que es Patricia Bullrich. Esa es mi posición, la transparento porque por una cuestión de honestidad intelectual, o de honestidad personal, más que intelectual. Pero bueno, está complicado. Yo creo que Bullrich, en caso de llegar al balotaje, tiene chances de ganar si logra contra cualquiera de los dos, contra Massa y contra Milei, porque sospecho que de acá a fines de octubre, con el 22 de octubre particularmente, va a haber más espanto del que hay ahora, en nosotros, ¿no? Van a ser 8 largas semanas, 8, 9, no sé bien, no tengo bien sacada la cuenta, pero va a haber que contarlo por semana. Hay que pensar que después del PASO hubo una semana de corrida cambiaria, pasó de 580 a 790 el dólar, luego se estabilizó ahora en 730, la semana siguiente los saqueos, ¿no? Hay una ola creciente de inseguridad, no hay sospechas de que abreva en todo eso también el ya instalado narcotráfico. Es decir, hay situaciones de no control, y eso es pérdida de gobernabilidad. A eso me refiero cuando hablo de gobernabilidad, porque así incentive yo el saqueo,
¿no es cierto? Si después no lo puedo controlar, es porque pierdo, digamos, control sobre los hechos. Cuando ocurre eso, o control de daño incluso, ni hablar si hablo de control de gestión, cuando eso ocurre, estamos hablando de problemas de gobernabilidad. No es solamente o estoy en el gobierno, permanezco o me voy. A ver, Alberto Fernández permanece, ojalá permanezca hasta el día de diciembre, pero está claro que no tiene, ya no es que no tiene gobernabilidad, ya no está ni cerca del timón. Sí, sí. Las medidas del fin de semana, ¿crees que aportan algo nuevo o es más de lo mismo? Aportan más a profundizar el problema, porque como escuchaba hoy el economista Santangelo, es pura nominalidad. ¿Qué quiere decir? Aumento una cosa en una escalada inflacionaria, bueno, aumento las otras más o menos para ir compensando, y no estoy dispuesto a hacer las reformas, o al menos ordenar algunas variables macroeconómicas para que esto es pan para hoy, hambre para mañana, hablando muy sencillo, y que retroalimente el proceso inflacionario. Y una retroalimentación del proceso inflacionario es desesperante. No solo para el consumidor, sino también para el comerciante, que es el que asiste, sí, y más que todo el comerciante, para todas las personas que participan de una cadena comercial, como actividad empresarial, así sea un pequeño comercio, y el comercio minorista, que es el que asiste al consumidor directamente, también, es decir, nos vemos en una situación, acá como comerciante, en una situación que no sabe. Y bueno, a ver, ¿a qué aspira uno? A durar. ¿A qué aspiro yo de la próxima temporada, que ya empieza ahora en septiembre, primavera-verano? Y a mantener el negocio. Si logramos eso, ya está. Bueno. ¿Pasamos él? Claro. Ahora, también vivir, valga la redundancia, para vivir así, bueno, sí. Qué pena, no vale mucho la pena, digamos. Mucho se ha hablado de la grieta, de la famosa grieta, que a mi entender, bueno, favorece a dos sectores o de alguna manera favorece siempre a alguien. ¿Crees, como sostienen algunos, que Milei abre una nueva grieta en la Argentina? No creo, no está visible hasta ahora. No. Yo creo que lamentablemente en 3-4 años gane, pierda la presidencia, Milei va a ser una anécdota. ¿No? Y en caso de ganar la presidencia, si logre llegar al 10 de diciembre de 2026, de 2027, perdón, que es lo esperable y deseable, también va a ser una anécdota. Lo que sí va a ser una gran desilusión, y eso no va a ser una anécdota. Esa desilusión colectiva, de la cual van a ser víctimas y victimarios muchos jóvenes, y también victimarios, fundamentalmente, víctimas de sí mismos, porque siempre hay una alternativa a la construcción de una ilusión, que es la construcción de una esperanza, que es distinto. Construir una esperanza es algo mucho más difícil, que consiste en ver elementos reales, positivos o virtuosos, y proyectarlos a futuro. Entonces cabe esperar tal cosa, es decir, si llueve, si yo sembré, llueve, más o menos voy atendiendo eso, una huerta, un cultivo de soja, lo voy cuidando de los bichos, lo voy como fertilizando, etcétera. Bueno, no voy a hacer una explicación técnica de eso porque no conozco, pero lo más probable es que espere tal o cual resultado. Si hay una seca de extraordinaria, voy a tener otro resultado seguramente. Es decir, cabe esperar algo, ¿no? Bueno, nosotros creemos que con seca y sin sembrar vamos a obtener extraordinarios resultados de cosechas. Y no, eso no ocurre. Sí. Hoy por hoy lo ves a Milei ganando en primera vuelta. Hoy por hoy creo que es probable, no ganando en primera vuelta, sí saliendo primero, pero creo que es probable. Yo la encuesta que vi es de Opinaya y está, creo que era, no recuerdo bien, 35 Milei, creo que 27 o 25 Massa,
y 2 puntos abajo Bullrich, que no me acuerdo si es 27 más o 25 Bullrich o 25 más y 23 Bullrich. Ahora bien, son 8 semanas. Bullrich puede, y más que todo por el desgaste de masa, quedar segunda. También puede quedar primera, también puede... es decir, todo es posible. Sí. Debido todo a... muy vertiginoso, va cambiando constantemente. A la altísima volatilidad del escenario. Es un escenario completamente inestable, donde es imposible, justamente el común denominador, la sensación que tenemos todos los ciudadanos argentinos de incertidumbre. Es decir, no sabemos qué va a pasar. Esa es la mayor constante. Ahora, vos ponés la palabra incertidumbre y la palabra gobernabilidad y no van de la mano. Sí, para nada. Pone incertidumbre e ingobernabilidad, sí va de la mano. Ahora, gana Milei, ¿se va a ir la incertidumbre? Cuando teóricamente se va a eliminar el Banco Central, se va a dolarizar. Es decir, son cambios profundísimos. Claro. Tan profundos que uno dice, no parecen reales. ¿Me explico? Yo no estoy para jugar de 9 en el Barcelona el año que viene. Puedo ilusionarme, fantasear que sí, pero bueno. Y bueno, a mí me da mucha pena. Yo sé que es políticamente incorrecto decir esto porque hoy Milei paga, pero bueno, está como caballo de comisario. Pero bueno. De todos modos, es una figura, parece que lo ha potenciado también las PASO, ¿no? Sí, aparte hay una sensación, es tan grande la construcción social que hay, que yo creo que cualquier crítica maliciosa que se haga sobre Milei, por ejemplo, lo de Cerruti imputándole el tema de los saqueos, claro, cosa que nada que ver, totalmente insostenible esa afirmación, lo cual no quiere decir que no pueda, no, hay que buscar mucho la vuelta para darle consistencia a esa teoría. Fue una imputación electoral que dentro del gobierno se le enojaron. Eso es lo que le sienta a Milei. Si mañana muestran un video de Milei cometiendo un acto indecoroso, feo, también lo va a potenciar. Cuando la taba salió culera, cuando cae bien parada, es decir, entonces venga de donde venga el viento. Ahora. Sí, de hecho, dicen hasta que la farandulización lo ha favorecido. Claro, es decir, todos los condimentos. Todos los condimentos. Ahora, cuidado con eso. Ojo. El 1 de abril de 1982, le recuerdo a la mayor parte de la gente que no vio eso por la tele, yo era un niño todavía, pero observaba, hubo terribles manifestaciones en Buenos Aires de sindicatos y del movimiento multipartidario, integrado por los partidos políticos que reclamaban ya las elecciones contra el gobierno militar, con mucha violencia, en Buenos Aires particularmente. El 2 de abril toda esa misma gente estábamos celebrando la toma de las Malvinas. El 14 de mayo a la tarde estábamos todos pidiendo la cabeza de Galtieri. El 14 de junio por la tarde. El día que se rindió, tristemente, el cobarde general Menéndez ante el general Jeremy Moore de Gran Bretaña. Y bueno, y eso no es así. No es así. Y después nos llevó 15 años, 20 años a aceptar que esos conscriptos que fueron a pelear no eran chicos de la guerra, sino que fueron soldados valientes y extraordinarios, fuera de serie. A mí, yo lo descubrí, qué estúpido yo, mirando documentales ingleses sobre el valor de las tropas argentinas. Bueno, esas cosas que nosotros compramos tan fácilmente, temo que estemos ante una circunstancia similar, con el agravante de que hay una disolución de la sociedad argentina, de su estructura, que es muy grave, que es muy severa. No, hay una disolución interna por causas económicas y sociales, pero también culturales. Como decía el otro día el periodista Gabriel Levina, cuando vos ves que si más de un 50% de los chicos no usa más de 200 palabras,
vos estás ante un problema cultural, ya no estás ante un problema cultural, estás ante un problema cognitivo, es decir, de las posibilidades de aprendizaje que pueden tener esos niños o jóvenes, no solo ahora, sino en el futuro, ya como adultos. Porque si hay algo que uno nunca para de hacer, es de aprender o razonar. Es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, eso a mí me preocupa terriblemente, en la parte, ya una cuestión más de política educativa. Ahora, lo destrozado que hemos quedado, yo creo que todavía no estamos nosotros tomando conciencia del destrozo, y por eso es que hay que ser muy prudentes. Nuestros dirigentes políticos tienen que ser muy prudentes, no se tienen que alocar, y nosotros no tenemos que votar alocados, tenemos que votar gente prudente, gente con templanza y con la virtud de la fortaleza también, de sostener, de bancar. Es difícil. Uno que tiene años sabe que es dificilísimo en la vida poder hacer algo sencillo. Uno que no ha hecho grandes cosas puede hablar únicamente de cosas muy sencillas. Es una vida, trabajo, y bueno, pero nuestros jóvenes, viste, yo veo, son libertarios. Vos trabajás con jóvenes. Sí. Estás al frente de jóvenes. Sí. Y tengo 4 hijos. Exacto. Que pasaron distintas etapas. El kirchnerismo, pañuelo verde y la libertad. Pero qué difícil. hay que estar, hay que bancar. Sí. No sé si me explico. Sí. No van a entender un poco palabras. Esto no lo tendré que pasar. Gracias, Fernando, por este tiempo. Gracias a vos, César. Dialogábamos con Fernando Bonesi. Bueno, la palabra así entonces de Fernando Bonesi en este caso, y haciendo un balance, podríamos decirlo así, un pantallazo sobre la actualidad política y también de lo que se puede venir luego de las elecciones del 22 de octubre. Seguimos en la mañana. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCN 88, Radio Ciudad. Información a cada instante. LRN 768, Radio Ciudad, FM 100.3, multimedialidad total. A diario más de 40.000 personas se informan por la web, Facebook, Instagram y Twitter. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Argentina.